¿Qué tal? Seguimos explorando la célula y hoy retomamos el tema de la membrana plasmática. La última vez la vimos como un mosaico fluido, pero hoy vamos a ir mucho más allá. Vamos a descubrir su increíble organización interna y cómo funciona como una frontera eléctrica viva. A ver, si recordamos, la idea que manejábamos era la de un mar dinámico, ¿no? Un lugar donde las proteínas y los lípidos se movían con bastante libertad. Y la verdad, esa idea fue una revolución para la biología celular en su momento. Pero, ¿y si les digo que esa libertad de movimiento no es tan así? ¿Qué tal si en realidad la membrana es más parecida a una ciudad superorganizada, con barrios y reglas de tránsito? Bueno, pues eso es justo lo que vamos a descubrir. Ok, este es nuestro mapa para hoy. Vamos a empezar por ver por qué el modelo clásico se nos quedó corto. Después, nos meteremos en los vecindarios de la membrana, entenderemos cómo funciona su control fronterizo, conoceremos a sus porteros y terminaremos con la parte más increíble, cómo todo esto genera la electricidad que nos permite pensar y movernos. A ver, el modelo del mosaico fluido de 1972 fue una genialidad. Nos dio un punto de partida fundamental. Pero como pasa siempre en la ciencia, a medida que mejoran nuestras herramientas, nuestra comprensión también evoluciona. Y vaya que ha evolucionado. Y aquí se ve clarísimo ese cambio. A la izquierda, la idea original. Un océano donde las proteínas flotaban casi a la deriva como icebergs. A la derecha, la visión actual. Un paisaje mucho más complejo, con zonas especializadas, con vallas, donde el movimiento está, de hecho, súper restringido y controlado. Entonces, si la membrana no es toda igual, ¿cómo se organiza? Sigamos con la idea de la ciudad. Una ciudad no es un campo abierto. Tiene distritos, barrios, y cada uno cumple funciones muy específicas. Pues la membrana, igual. Uno de esos barrios clave son las balsas lipídicas. Imaginen que son como pequeñas plataformas de reunión, como zonas VIP. Aquí se juntan ciertas proteínas que necesitan trabajar en equipo, por ejemplo, para mandar una señal importante al interior de la célula. Son dinámicas, se arman y se desarman, pero son cruciales para la comunicación. Y luego tenemos a las caveolas, que su nombre lo dice todo, pequeñas cuevas. Son un tipo especial de balsa lipídica, que en lugar de ser plana, se hunde, formando una pequeña invaginación. Pensemos en ellas como muelles de carga y descarga súper especializados, que no solo participan en la comunicación, sino que también protegen a la célula del estrés físico. Ok, entonces, ¿qué es lo que frena a las proteínas? ¿Cuáles son las vallas en esta ciudad? Pues son varias cosas. Pueden estar literalmente ancladas por dentro al esqueleto de la célula. Pueden estar atrapadas por uniones con las células vecinas o simplemente confinadas a uno de estos barrios lipídicos de los que acabamos de hablar. Nada se mueve al azar. Bien, ya entendimos que la membrana está súper organizada. Ahora veamos su función más fundamental, actuar como un guardia de seguridad, como una frontera increíblemente selectiva. La clave de todo esto está en su núcleo, que es graso, hidrofóbico. Por ahí, claro, cosas pequeñas y también grasosas como el oxígeno o las hormonas esteroideas se deslizan sin problema. Pero para moléculas más grandes como la glucosa o cualquier cosa con carga eléctrica como los iones, olvídense, es un muro infranqueable. Necesitan ayuda. Y esa ayuda viene de la mano de unas proteínas muy especiales. Son, básicamente, los porteros y los sistemas de transporte de la célula. Ellas controlan con una precisión increíble quién entra y quién sale. Y existen dos tipos principales. Las transportadoras son como una puerta giratoria. Se unen a la molécula, cambian de forma y la liberan al otro lado. Es un proceso de uno en uno. En cambio, las proteínas de canal son más como un túnel. Cuando se abren, simplemente dejan pasar a las moléculas que encajen por tamaño y carga. Mucho más rápido. El transportador de glucosa es el ejemplo perfecto de puerta giratoria. Es casi una coreografía. Primero, la glucosa se acopla por fuera. Esto hace que la proteína haga clac, cambie de forma. Y al hacerlo, libera la glucosa en el interior. Así se asegura la célula de que su combustible principal entre de manera eficiente, pero siempre bajo un estricto control. Hasta ahora hablamos de mover moléculas. Pero, ¿qué pasa cuando lo que movemos tiene carga eléctrica? Bueno, ahí es donde la cosa se pone literalmente electrizante. Porque mover iones no es solo transportar materia, es generar la energía eléctrica que es fundamental para la vida. Miren esta tabla. La diferencia de concentración es brutal. Adentro de la célula hay muchísimo potasio y afuera muchísimo sodio. Este desequilibrio, que la célula mantiene gastando un montón de energía, es como el agua contenida en una represa. Es una fuente de energía potencial enorme, lista para ser liberada.
Y esa energía potencial crea una diferencia de voltaje a través de la membrana. En una neurona que está tranquila, en reposo, este voltaje es de unos menos 60 milivoltios. Es negativo porque adentro hay un poquito más de cargas negativas que afuera. Este es su estado de alerta, está lista para disparar. Y cuando la neurona se activa, ¡boom! Esa situación cambia de forma drástica. Se produce un potencial de acción. Es un pico de voltaje rapidísimo que se propaga como una onda. Este es el impulso nervioso. Es la base de cada pensamiento, cada sensación y cada movimiento que hacemos. Ahora viene lo bueno. Vamos a desglosar cómo la apertura y el cierre perfectamente coreografiados de estos canales iónicos escriben el lenguaje eléctrico de la vida. Y todo esto pasa en milisegundos. Partimos del reposo. Llega un estímulo y, ¡zas!, se abren de golpe las compuertas de sodio. El sodio inunda la célula y el voltaje se dispara hasta ser positivo. Inmediatamente esos canales se cierran y se abren los de potasio. El potasio sale en masa, el voltaje cae en picada y todo vuelve al estado de reposo. Es una danza molecular de una rapidez y una precisión increíbles. Pero, ¿cómo saben estos canales a qué ion dejar pasar y a cuál no? Es que esto es asombroso. El canal de potasio, por ejemplo, tiene en su parte más estrecha un filtro, que es como un molde perfecto para el ion de potasio. Encaja como una llave en su cerradura. El sodio, aunque es más pequeño, no encaja bien en ese molde específico, y por eso no puede pasar. Es de una especificidad molecular exquisita. Así que hemos viajado de un simple mar de lípidos a una frontera eléctrica increíblemente compleja. Desde las balsas que organizan las señales hasta los canales que generan nuestros pensamientos. Y esto nos deja con una pregunta, ¿no? Si solo la membrana celular guarda todos estos secretos, ¿cuánto más nos quedará por aprender sobre las estructuras que definen la vida misma?